De acuerdo, historiador. Las estepas de la memoria nos reclaman. Dejamos las intrigas góticas de los palacios de piedra para adentrarnos en un mundo de yurtas de fieltro, de horizontes infinitos y de un terror tan vasto como la tierra que lo engendró. Nuestra autopsia espiritual de hoy se centra en un hombre cuyo nombre no era un título, sino una fuerza de la naturaleza. Un hombre que no gobernaba un reino, sino una tormenta de pueblos a caballo. Nos postraremos ante el lecho de muerte de Atila, el Uno, el azote de Dios. Su final, tan abrupto como sus conquistas, está sellado en la intimidad de una alcoba nupcial, manchado de sangre y susurros. La historia nos ofrece una explicación mundana, casi ridícula para un hombre de su talla. Pero la leyenda, siempre más seductora, nos habla de una daga oculta, de una novia vengadora y de un imperio decapitado en una sola noche. ¿Fue Atila víctima de una hemorragia nasal fatal en su noche de bodas? ¿O fue asesinado por la mujer con la que acababa de desposarse? Acompáñenme. Mientras intentamos resolver el último enigma del hombre que hizo temblar al mundo. En la primavera del año 453 de la era cristiana, en el corazón de la vasta llanura panónica, el aire no olía a guerra, sino a celebración. El hombre más temido del mundo, Atila, rey de los hunos, el hombre al que los aterrorizados romanos llamaban flagellum Dei, el azote de Dios, se disponía a tomar una nueva esposa. Su harén ya era legendario, una colección de mujeres de todos los pueblos que había sometido. Pero esta unión era especial. La novia era una joven llamada Ildico, de una belleza célebre y, según la mayoría de las fuentes, de estirpe germánica, posiblemente goda o burgundia. El banquete fue un estruendo de júbilo bárbaro, un torrente de carne asada y vino que fluía sin cesar. Atila, normalmente un hombre de una austeridad sorprendente, que comía en platos de madera mientras sus capitanes usaban plata y oro, esa noche se entregó a la alegría con un abandono inusual. Bebió profundamente, rió con fuerza y celebró su propia virilidad y poder. Un poder que se extendía desde las estepas de Asia hasta las fronteras de la Galia. Cuando la noche se hizo profunda y las antorchas chisporroteaban, el rey, ebrio de vino y deseo, se retiró a su tienda nupcial con su nueva esposa. El campamento se sumió en un silencio expectante, el silencio que sigue a la tormenta. La mañana siguiente, el sol se alzó sobre el campamento Uno, pero el rey no aparecía. Sus guardias personales, apostados fuera de la tienda, esperaban. Pasaron las horas. El silencio, antes respetuoso, se tornó inquietante. Hacia el mediodía, la preocupación se convirtió en alarma. Los capitanes más cercanos a Atila, hombres cuyos rostros eran mapas de cicatrices y lealtad, comenzaron a congregarse. Temiendo lo peor, pero también temiendo la ira del rey si le molestaban sin motivo, gritaron su nombre. No hubo respuesta. El silencio desde el interior de la tienda era absoluto, un silencio de tumba. Finalmente, rompieron las ataduras y entraron. La escena que encontraron congelaría la sangre del guerrero más curtido. Allí, en el lecho nupcial, yacía Atila, inerte. No había signos de lucha ni una herida visible en su cuerpo. Estaba tendido de espaldas, ahogado en su propia sangre. Un torrente carmesí había brotado de su nariz durante la noche y, en lugar de fluir hacia afuera, se había deslizado por su garganta, llenando sus pulmones. A su lado, acurrucada y temblando bajo un velo, lloraba la joven Ildico, la novia de una sola noche, ahora la viuda del hombre más poderoso de la tierra.
La versión oficial, la que nos ha legado el historiador Godo Jordanes, es esa. Una muerte accidental, anticlimática, casi absurda. El azote de Dios, el hombre que había saqueado cientos de ciudades y desafiado a 2 imperios, ahogado por una hemorragia nasal en su noche de bodas. Pero en esa tienda, con el cadáver del conquistador aún caliente y el llanto de una novia extranjera como único sonido, nació otra pregunta. Un susurro venenoso que ha reptado a través de 16 siglos. ¿Y si no fue un accidente? ¿Y si el llanto de Ildico no era de dolor, sino de miedo o de triunfo? ¿Y si la mano que detuvo el corazón del mundo no fue la del destino, sino la de una asesina? Para siquiera comenzar a desentrañar el misterio de su muerte, debemos primero comprender la enormidad del hombre y el mundo que forjó a su imagen y semejanza. El origen de Atila, como el de su pueblo, está envuelto en la niebla de la estepa. Nació alrededor del año 406, en algún lugar de las vastas llanuras que hoy corresponden a Hungría. No era hijo de un imperio establecido, sino de un torbellino. Los hunos eran una confederación de tribus nómadas de Asia Central, que habían irrumpido en Europa a finales del siglo IV, desplazando a godos, vándalos y alanos en una violenta onda expansiva que desestabilizó por completo al Imperio Romano. No construían ciudades, no cultivaban la tierra de forma sistemática. Su hogar era la silla de montar, su riqueza el ganado y el botín de guerra. El historiador romano Amiano Marcelino los describió con un horror apenas disimulado. De baja estatura, achaparrados, con rostros anchos y casi sin barba, tan endurecidos que no necesitaban fuego para cocinar su carne, ablandándola bajo sus muslos mientras cabalgaban. Eran, a ojos romanos, el otro absoluto, la barbarie encarnada. Atila nació en el seno de la realeza juna. Su padre, Mundzuk, era hermano del rey Rúa, quien había unificado a las tribus y las había convertido en una fuerza temible. Tras la muerte de su padre, Atila y su hermano mayor, Blida, fueron criados por su tío. Su educación no fue en las letras o la filosofía, sino en el arte de la supervivencia y la dominación. Aprendieron a cabalgar antes casi que a andar, a disparar el arco compuesto uno, un arma de una potencia y precisión aterradoras, desde un caballo al galope, a leer los vientos y las estrellas, y, sobre todo, a entender la compleja red de lealtades y rivalidades que definían la política de la estepa. Un episodio formativo crucial en la juventud de Atila fue su tiempo como rehén en la corte romana de Rávena. Lejos de ser un cautiverio, este intercambio de rehenes de alto rango era una práctica diplomática común. A cambio, un joven patricio romano, destinado a convertirse en su mayor adversario, fue enviado como rehén a la corte huna, Flavio Aecio. Durante este tiempo, Atila no solo aprendió latín y observó de primera mano la maquinaria del poder, la corrupción y las debilidades del Imperio Romano, sino que también forjó una compleja relación con Aecio. Se conocieron, se midieron, quizás incluso desarrollaron una forma de respeto mutuo. Atila vio a un romano que entendía el pensamiento bárbaro. Aecio vio a un huno con una inteligencia y una ambición que trascendían el simple saqueo. Esta experiencia fue fundamental. Atila aprendió que el imperio, a pesar de su aparente poderío, estaba podrido por dentro, dividido entre Oriente, Constantinopla, y Occidente, Rávena, plagado de intrigas palaciegas y dependiente de mercenarios bárbaros para su defensa. Vio que el miedo era una moneda tan valiosa como el oro, y que la amenaza de la violencia podía ser tan efectiva
como la violencia misma. En 434, el rey Rúa murió, y el poder pasó a manos de sus dos sobrinos, Átila y Bleda. Gobernaron juntos durante más de una década, consolidando su poder sobre las tribus subyugadas: godos, gépidos, alanos, érulos, y extorsionando al Imperio Romano de Oriente con una eficacia brutal. Exigían enormes subsidios anuales de oro a cambio de no atacar, una forma de dinero de protección a escala imperial. Pero el gobierno dual no estaba en la naturaleza de Atila. Bleda era, según las fuentes, más inclinado a los placeres de la vida sedentaria. Atila era la encarnación de la ambición una. En el año 445, Bleda murió. Las crónicas son escuetas. La mayoría sugiere que Atila lo asesinó, posiblemente durante una cacería. No hubo guerra civil ni rebelión. El poder se transfirió a Atila sin problemas, un testimonio de su autoridad ya consolidada. Ahora era el único señor de los hunos. El hombre que había observado desde las sombras se convertía en la tormenta misma. Con el poder absoluto en sus manos, su mirada se volvió hacia un mundo que esperaba, temblando, su próximo movimiento. La pregunta ya no era si atacaría, sino a quién y cuán terrible sería la devastación. Con Bleda fuera del camino, la verdadera era de Atila comenzó. Su ambición ya no tenía freno. Su primer gran objetivo fue el Imperio Romano de Oriente, gobernado desde Constantinopla por Teodosio II. Atila veía a Teodosio no como un igual, sino como un pagador. Cuando el emperador, en un raro acto de desafío, intentó renegociar o detener los subsidios anuales, la respuesta de Atila fue una lección de terror calculado. En 447, lanzó una invasión devastadora sobre los Balcanes. No fue una simple incursión en busca de botín, fue una campaña de aniquilación sistemática. Ciudades que habían permanecido en pie durante siglos, como Viminacium, Margus y Singidunum, la moderna Belgrado, fueron arrasadas hasta los cimientos. El caso de Naissus, la actual Niš, en Serbia, lugar de nacimiento del emperador Constantino el Grande, fue particularmente espantoso. El historiador y diplomático romano Prisco de Panio, nuestra principal fuente sobre Atila, visitó la ciudad años después y la describió como un páramo desolado, llena de los huesos de los que habían sido asesinados. Los hunos, bajo el mando de Atila, habían perfeccionado el arte de la guerra de asedio, algo inusual para un pueblo nómada, utilizando enormes arietes, torres de asalto y una crueldad que paralizaba la voluntad de resistencia de sus enemigos. La campaña fue un éxito rotundo. Teodosio II fue humillado y forzado a firmar un tratado de paz aún más oneroso, cediendo una vasta franja de territorio al sur del Danubio y prometiendo pagos de tributo aún mayores. Atila no solo había derrotado a los ejércitos del este, había quebrado su espíritu. Se había establecido como el poder dominante en la frontera del Danubio. Fue durante este periodo que la leyenda de la espada de Marte, o espada de Dios, se adhirió a su figura. Según Jordanes, un pastor huno encontró una antigua espada semienterrada en el campo, después de que una de sus novillas se hiriera con la punta. Se la llevó a Atila, quien la reconoció como la espada sagrada del dios de la guerra. Ya fuera un hallazgo real o una brillante pieza de propaganda, el efecto fue inmenso. Atila ya no era solo un rey guerrero, era el portador de un arma divina, el elegido por los cielos para la conquista. Este artefacto le confirió una legitimidad sagrada a los ojos de su pueblo y de las tribus supersticiosas que le seguían. No era un simple mortal, era el destino manifiesto.
mientras consolidaba su poder en el este. Un evento inesperado en el oeste le proporcionó el pretexto perfecto para su mayor campaña. La protagonista de esta extraña historia fue Justa Grata Honoria, la hermana del emperador de Occidente, Valentiniano III. Honoria era una mujer ambiciosa y frustrada. Confinada a una vida de piedad forzada en la corte de Rávena para evitar que tuviera hijos que pudieran reclamar el trono, y prometida en matrimonio a un senador anciano y gris al que despreciaba, decidió tomar una medida desesperada. En el año 450, envió a un eunuco de confianza con un mensaje secreto para Atila. Junto con el mensaje, envió su anillo de compromiso. El contenido exacto del mensaje se ha perdido, pero probablemente era una petición de ayuda, una súplica para que el rey Huno la rescatara de su situación. Atila, con una astucia política genial, decidió interpretar el gesto a su manera. Declaró que el anillo de Honoria era una propuesta de matrimonio y que, como su prometido, reclamaba su dote, la mitad del Imperio Romano de Occidente. La exigencia era absurda, escandalosa, pero era el casus belli perfecto que necesitaba. Valentiniano III, enfurecido, estuvo a punto de ejecutar a su hermana, pero fue disuadido por su madre, Gala Placidia. Honoria fue casada a toda prisa con el senador y desapareció de la historia. Pero el daño ya estaba hecho. Atila tenía su excusa. La primavera siguiente, en 451, reunió al mayor ejército que Europa había visto en generaciones. Una horda masiva de hunos, godos, gépidos, alanos y otras tribus sometidas, y cruzó el Rin hacia la Galia. Su objetivo declarado: reclamar a su novia y su herencia. El azote de Dios se dirigía al corazón de lo que quedaba de Roma. La invasión de la Galia fue una réplica, a una escala aún mayor, de la campaña de los Balcanes. Ciudades como Metz fueron arrasadas, sus habitantes masacrados. El terror se extendió por delante del ejército huno como una plaga. Solo la ciudad de Orleans, entonces Aurelianum, ofreció una resistencia decidida, aguantando un asedio desesperado, gracias a la inspiración de su obispo, San Aniano. Su resistencia dio el tiempo que necesitaba el hombre que era la única esperanza de Roma, Flavio Aecio. El último de los romanos, ahora Magister Militum, comandante en jefe del Imperio de Occidente, tuvo que realizar un milagro diplomático. Dejando a un lado viejas rivalidades, forjó una coalición precaria con los mismos pueblos bárbaros que a menudo combatía, principalmente los visigodos de Teodorico I, los francos y los burgundios. Aecio entendía que solo una fuerza combinada de romanos y bárbaros podía esperar detener a la marea una. Los dos ejércitos, liderados por los dos hombres que se habían conocido como rehenes en su juventud, finalmente se encontraron en junio de 451 en un lugar que pasaría a la historia: los Campos Cataláunicos, cerca de la actual Châlons-en-Champagne. La batalla que siguió fue una de las más sangrientas y decisivas de la antigüedad tardía. Fue una carnicería a una escala épica, un choque de mundos. Jordanes afirma, con probable exageración, que murieron más de 165.000 hombres. El rey visigodo Teodorico I cayó en combate, aplastado por sus propios hombres al caer de su caballo, pero al final del día, el ejército de Atila fue contenido. Fue obligado a retirarse a su campamento fortificado con carros, donde se preparó para un último acto de desafío, construyendo una pira funeraria con sillas de montar para inmolarse antes que ser capturado. Aecio, sin embargo, tomó una decisión estratégica controvertida. En lugar de aniquilar a los hunos atrapados,
lo que podría haber creado un vacío de poder peligroso, les permitió retirarse. Persuadió al hijo de Teodorico, Turismundo, para que regresara a Tolosa a asegurar su propio trono, disolviendo así la coalición. Atila había sufrido su primer gran revés. No fue una derrota aplastante, pero su aura de invencibilidad se había resquebrajado. El azote de Dios había sido azotado. El fracaso en la Galia no detuvo a Atila, simplemente desvió su furia. Si no podía tener la Galia, tomaría Italia, el corazón del imperio de Occidente. En la primavera de 452, descendió sobre la península itálica a través de los Alpes Julianos. El pánico se apoderó de Italia. Aecio, con sus fuerzas mermadas tras los campos cataláunicos, no pudo ofrecer una resistencia efectiva en campo abierto. La primera gran ciudad en el camino de Atila fue Aquilea, un importante centro comercial y militar. La ciudad resistió valientemente, pero tras un brutal asedio de 3 meses, cayó. La venganza de Atila fue terrible. La ciudad fue tan completamente destruida que las generaciones posteriores apenas podían encontrar su ubicación. Según la leyenda, los refugiados que huyeron de la devastación de Aquilea y otras ciudades de la región del Véneto se refugiaron en las islas pantanosas de la costa, sentando las bases de lo que un día se convertiría en la ciudad de Venecia. Desde Aquilea, Átila avanzó sin oposición por el valle del Po, saqueando Padua, Vicenza, Verona y Milán. En Milán, según un relato, vio una pintura que representaba a los césares romanos sentados en tronos de oro con los pies sobre los cadáveres de los príncipes escitas. Insultado, ordenó a un pintor que rehiciera la escena, mostrándole a él, Atila, en el trono, y a los emperadores romanos vaciando sacos de oro a sus pies. El emperador Valentiniano III huyó de Rávena a la seguridad de Roma, dejando a Italia a su suerte. El camino a la antigua capital del mundo estaba abierto. Parecía que nada podía detener a Atila de saquear Roma, tal como lo había hecho Alarico el Godo 42 años antes. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Cuando el ejército huno acampó cerca del río Mincio, una embajada inusual salió de Roma para encontrarse con él. No estaba liderada por un general o un senador, sino por el obispo de Roma, el Papa León I. Le acompañaban 2 altos funcionarios civiles, pero fue León quien se convirtió en la figura central de este encuentro legendario. Lo que ocurrió exactamente en esa reunión es objeto de debate. La versión eclesiástica, inmortalizada en un famoso fresco de Rafael en el Vaticano, es que el Papa León, con su imponente autoridad espiritual, disuadió a Atila. La leyenda añade un toque sobrenatural. Mientras León hablaba, Atila tuvo una visión de los apóstoles San Pedro y San Pablo flotando sobre el Papa, blandiendo espadas y amenazándole con la muerte si no obedecía. La realidad histórica fue probablemente más prosaica. Atila se retiró por una combinación de factores muy terrenales. La embajada papal trajo consigo una enorme cantidad de oro, esencialmente un rescate por la ciudad. Además, el ejército huno estaba debilitado. El hambre y las enfermedades, probablemente la peste y la disentería, estaban causando estragos en sus filas tras un año de campaña. Sus líneas de suministro eran peligrosamente largas. Y, crucialmente, el nuevo emperador de Oriente, Marciano, quien había sucedido a Teodosio II, había aprovechado la ausencia de Atila para lanzar un ataque a través del Danubio contra las tierras hunas, amenazando su retaguardia. También pudo haber influido una superstición. Atila sabía que Alarico había muerto poco después de saquear Roma,
y quizás temía correr la misma suerte. Sea cual sea la razón, Atila dio media vuelta y se retiró de Italia. Había salvado a Roma, pero su campaña, aunque lucrativa, fue otro fracaso estratégico. No había conquistado Italia. No había conseguido a Honoria y su dote. El hombre que parecía destinado a dominar el mundo había sido detenido 2 veces en 2 años. El deterioro de su gran proyecto era palpable. Regresó a sus tierras en Panonia, frustrado, pero ya planeando su próximo movimiento. Una nueva invasión del Imperio de Oriente para castigar a Marciano. Fue en medio de estos preparativos, quizás para reafirmar su poder y asegurar más herederos, que decidió tomar a su última esposa, la hermosa Ildico. El escenario para su misterioso final estaba preparado. La noche del año 453. Regresemos a esa tienda nupcial, al epicentro del misterio. Tratemos de reconstruir esa última noche con los fragmentos que nos ha dejado la historia. Como un forense reconstruye un crimen a partir de pruebas circunstanciales. La celebración es ruidosa, exuberante. Atila, el hombre que Prisco describe como de aspecto severo, bajo, de pecho ancho, cabeza grande, ojos pequeños, nariz chata y tez oscura, se permite una rara muestra de alegría desbordada. Está bebiendo mucho más de lo habitual. Esto no es una suposición. Es un detalle clave que Jordanes, nuestra fuente principal para la muerte, enfatiza. Supra modum exultans, regocijándose más de la cuenta. ¿Por qué esta euforia? Quizás era simplemente la alegría de la fiesta. O quizás era algo más. Quizás, tras los reveses en la Galia e Italia, necesitaba proyectar una imagen de vitalidad, de poder intacto, tanto para sus hombres como para sí mismo. Una nueva y joven esposa era la máxima demostración de virilidad. Retirarse a la tienda con ella era el acto final de esta representación. La novia, Íldico. Su nombre es germánico. La tradición posterior la identifica como Burgundia o Goda. Si era así, es casi seguro que su pueblo había sufrido a manos de los hunos. Los burgundios, en particular, habían sido casi exterminados por los hunos, actuando como mercenarios de Aecio años antes. ¿Era una novia voluntaria, deslumbrada por el poder de su nuevo esposo? ¿O era un tributo, un peón político entregado para apaciguar al conquistador? Una mujer cuyo corazón albergaba un odio helado. No lo sabemos. Ella es un fantasma en la historia. Una silueta definida solo por la tragedia que la rodeó. Atila se retira a la tienda, ebrio. El historiador nos dice que se acostó de espaldas, una posición peligrosa para alguien en su estado, ya que aumenta el riesgo de asfixia. Y entonces, la hemorragia. La explicación médica es sorprendentemente plausible. Una hemorragia nasal severa, epistaxis, puede ser causada por una crisis de hipertensión, algo que el estrés y el consumo excesivo de alcohol podrían desencadenar fácilmente. Otra teoría médica, aún más convincente, apunta a las varices esofágicas. El abuso crónico del alcohol puede provocar una enfermedad hepática grave, cirrosis, que a su vez causa un aumento de la presión en las venas del esófago. Estas venas, o varices, pueden romperse espontáneamente, provocando una hemorragia masiva y repentina. Un hombre que se ahoga en su propia sangre mientras duerme profundamente, demasiado ebrio para despertarse y reaccionar, encaja perfectamente en este cuadro clínico. Es una muerte fea, indigna, pero médicamente sólida. El azote de Dios, vencido no por una espada romana,
sino por su propio cuerpo enfermo. Esta es la versión A, la del accidente trágico y mundano. Pero ahora, consideremos la versión B, el asesinato. En esta versión, Íldiko no es una espectadora aterrorizada, sino la protagonista. La leyenda, que floreció en las sagas germánicas como el Cantar de los Nibelungos, donde Atila aparece como Etzel e Íldiko como Grimhilda, la convierte en una vengadora. En estas historias, ella venga la muerte de su familia apuñalando al rey en su lecho nupcial. ¿Podría haber ocurrido así? Es posible. Una pequeña daga, un golpe certero en el corazón o en la garganta mientras él dormía su borrachera. Un asesinato casi perfecto. El llanto y el terror de la mañana siguiente serían la coartada ideal. ¿Quién sospecharía de la joven novia desconsolada, especialmente cuando la causa de la muerte parecía ser una hemorragia interna? No habría herida externa obvia si se usara un estilete fino y se limpiara la sangre. El problema con esta teoría es la falta de pruebas. Ninguna fuente contemporánea, ni siquiera las romanas, que habrían celebrado la noticia de un asesinato, menciona una herida. Jordanes es explícito. Sine ullo vulnere, sin herida alguna. Esto nos lleva a la tercera posibilidad, la más intrigante y maquiavélica: el asesinato por encargo. ¿Pudo Íldiko ser un agente durmiente? Una asesina enviada por el enemigo más nuevo y desafiante de Atila, el emperador de Oriente, Marciano. Marciano acababa de desafiar abiertamente a Atila, negándose a pagar el tributo. Sabía que una invasión era inminente. Eliminar a Atila antes de que pudiera atacar sería la solución definitiva. Enviar a una asesina bajo la apariencia de una novia tributo sería un golpe maestro de la inteligencia bizantina. En esta versión, el método no habría sido una daga, sino veneno. Un veneno que indujera una hemorragia masiva, simulando una causa natural. La farmacopea del mundo antiguo era rica en tales sustancias. Este escenario explicaría la falta de una herida externa y la oportuna muerte del rey justo cuando planeaba una nueva guerra. El problema aquí, de nuevo, es la ausencia total de pruebas. Es una conjetura fascinante, pero solo eso. Al final, la cámara nupcial guarda su secreto. Nos quedamos con la imagen que nos pintó Jordanes. El conquistador del mundo, ahogado en un charco de su propia sangre, con una novia llorando a su lado. La causa más probable sigue siendo la más humillante. Pero la sombra de la duda, la posibilidad de la mano de una mujer en la oscuridad, es lo que ha convertido su muerte en una leyenda inmortal. La noticia de la muerte de Atila no se extendió como un rumor. Estalló como una onda de choque a través del campamento y desde allí a través del mundo conocido, a través del mundo. La reacción inmediata de sus guerreros no fue de planificación, sino de un dolor primordial y aterrador. Los unos no lloraban con lágrimas, lloraban con sangre. Jordanes describe una escena de luto salvaje y ritual. Los guerreros más feroces se cortaron el rostro con sus espadas, dejando que su propia sangre se mezclara con sus lágrimas, para que el más grande de todos los guerreros, escribía, no fuera llorado con lamentos de mujer, sino con la sangre de los hombres. Su cuerpo fue colocado en una tienda de seda en el centro de la llanura. A su alrededor, la élite de la caballería juna galopaba en círculos, como planetas orbitando un sol extinto, cantando un lúgubre canto fúnebre que exaltaba sus hazañas. Era la Strava, el rito funerario de la estepa, una despedida digna de un dios de la guerra.
Tras los cánticos y el luto, llegó el festín. Una celebración macabra que mezclaba el dolor con la juerga. Una última comunión con su líder caído. El entierro fue un asunto de máximo secreto, envuelto en el misterio y la superstición que habían rodeado su vida. Fue enterrado por la noche, en un lugar secreto. Y aquí, el ritual alcanzó su cenit macabro. Su cuerpo fue encerrado en 3 ataúdes, uno dentro del otro, como una matriosca de la muerte. El primero, el más interno, de oro, simbolizando el tributo que había extraído de los imperios. El segundo, de plata, por el botín de sus conquistas. Y el tercero, el exterior, de hierro, simbolizando su poderío militar y el terror que inspiraba. Junto a él enterraron las armas de sus enemigos vencidos, joyas preciosas y los símbolos de su reinado, para asegurar que su tumba jamás fuera encontrada y profanada. Los hunos, según la leyenda, desviaron el curso de un río, cavaron la tumba en el lecho seco y, una vez enterrado el triple ataúd, devolvieron el río a su cauce original. Y para sellar el secreto para siempre, todos los esclavos que habían cavado la tumba fueron ejecutados. La ubicación exacta del lugar de descanso final de Atila es, hasta el día de hoy, uno de los mayores misterios arqueológicos de la historia. Yace en algún lugar bajo las tierras de Hungría o Serbia, custodiado por un río y por la sangre de sus enterradores. Con el cuerpo de Atila bajo tierra, el pegamento que mantenía unido a su vasto y heterogéneo imperio se disolvió instantáneamente. Atila no había construido un estado con instituciones. Había construido un imperio personal basado en su carisma, su genio militar y el miedo que inspiraba. Sin él, todo se vino abajo. Sus numerosos hijos, liderados por los 3 principales, Elac, Dengisich y Ernak, en lugar de unirse para preservar el legado de su padre, comenzaron a pelear por él como si fuera una propiedad privada. Exigieron que las naciones sujetas se dividieran entre ellos por sorteo, como si fueran una finca familiar, escribe Jordanes con desdén. Esta arrogancia fue la chispa que encendió la rebelión. Los pueblos sometidos, especialmente las tribus germánicas como los gépidos y los ostrogodos, que habían servido a Atila con resentimiento, vieron su oportunidad. Liderados por Ardarico, el rey de los gépidos, un antiguo y leal vasallo de Atila, formaron una coalición para liberarse del yugo huno. La confrontación final tuvo lugar en el año 454, apenas un año después de la muerte de Atila, en la batalla del río Nedao, en Panonia. La batalla fue una catástrofe para los hunos. Elac, el hijo mayor y sucesor designado de Atila, murió en combate. El ejército huno fue aplastado. En una sola batalla, el imperio que había tardado décadas en construirse se desintegró. Los hunos supervivientes se dispersaron. Algunos, liderados por los hijos restantes, se retiraron hacia el este, a las estepas de Ucrania. Otros fueron absorbidos por otras tribus o se pusieron al servicio de Roma. En menos de 2 años desde aquella noche de bodas, el poder huno en Europa se había evaporado. El azote de Dios estaba muerto, y su imperio murió con él. El legado de Atila es una paradoja. En la historia de Occidente, su nombre se convirtió en sinónimo de barbarie, destrucción y crueldad pagana. Se le llamó el azote de Dios, no por sus enemigos, sino por los propios cristianos, que veían su violencia como un castigo divino por sus pecados. Durante siglos, fue el hombre del saco de Europa, una figura de terror apocalíptico. No dejó ciudades, ni leyes, ni arte.
Su principal legado fue la ruina. Sin embargo, su impacto fue profundo y duradero. La presión de los hunos fue el catalizador final que empujó a las tribus germánicas hacia el interior del Imperio Romano, acelerando su caída. La huida de sus invasiones dio origen a Venecia. Sus campañas definieron la carrera del último romano, Aecio, y alteraron el mapa demográfico de Europa para siempre. Irónicamente, en otras culturas, su imagen es muy diferente. En Hungría, se le considera un héroe nacional, un antepasado fundador, a pesar de la dudosa conexión histórica. En las sagas túrquicas y en la cultura popular de Asia Central, su nombre es sinónimo de fuerza y liderazgo. Es un conquistador, no un destructor. Así, volvemos a la pregunta inicial, suspendida en el aire viciado de aquella tienda nupcial. ¿Accidente o asesinato? La navaja de Occam, el principio que favorece la explicación más simple, se inclina por el accidente. La muerte por causas naturales, aunque anticlimática, encaja con las pruebas y las fuentes de la época. Pero la historia no siempre se rige por la simplicidad. La muerte de Atila fue demasiado conveniente, demasiado oportuna, demasiado perfecta en sus consecuencias. La aniquilación de un imperio en el lecho de una sola noche es una historia tan poderosa que exige un catalizador a su altura. Un accidente cerebrovascular o una varice rota parecen demasiado mundanos para un hombre que se creía el portador de la espada de un dios. Quizás, al final, la verdad es incognoscible, y esa es la esencia de su leyenda. Atila vivió como un enigma y murió de la misma manera, y nos deja con una reflexión final sobre la naturaleza del poder. Su imperio, tan vasto y aterrador, demostró ser una construcción efímera, un coloso con pies de barro que dependía del latido de un solo corazón. Su muerte nos enseña que incluso el poder más absoluto, el que puede mover ejércitos y derribar imperios, es tan frágil como un vaso sanguíneo en el cerebro, y puede ser extinguido no por un ejército, sino por el silencio de una noche, por una copa de vino de más, o quizás, por el susurro de una daga en la oscuridad.